Muchas gracias, Mario. Yo creo que las palabras finales expuestas son fundamentales. Hay errores de gestión. 40% del presupuesto de la nación van a las municipalidades. 40%. Estamos hablando de 168.000 millones de soles. El Perú no es consciente que somos un país que tiene un presupuesto de más de 50.000 millones de dólares. ¿No se dan cuenta el dineral que es? Y 40% lo manejan los alcaldes. Me parece muy bien que el Consejo Internacional de Participación y Control Ciudadano, los ciudadanos comiencen a ponerse activos sobre el tema. Esto es sumamente importante, el trabajo conjunto con los recicladores. Este es un área gris en que sabemos muy bien, y me agrada mucho que se denuncie acá el mundo subterráneo que hay muchas veces en contra de los recicladores. Acá tenemos que comenzar a trabajar de una manera clara, transparente, porque ni siquiera las industrias pueden llegar. Los industriales están dispuestos a comprar, pero no tienen oferta. Si pudiéramos ordenarlos y si hubiera esa oferta, ¿quién gana esos recursos? Aparte de la gente que ha trabajado, vamos a tener que los costos de lo que se llama arbitrios van a bajar también, y todos vamos a tener un mejor entorno. Entonces yo sí creo que acá, y vuelvo a reafirmarme, el reto está en cómo hacemos la arquitectura de la decisión entre todos los participantes. Y esto va a ser posible siempre y cuando sigan al ciudadano. El ciudadano es el primer interesado de tener un barrio limpio, es el primer interesado en que su barrio esté ordenado. ¿Por qué? Porque le significa mayor valor y mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que comenzamos, y felicito a mi colega Ángel, que, bueno, yo estaba en medio ambiente, habían veces que se quejaban de que yo no estaba a favor de la ley del plástico. No estaba a favor de la ley del plástico si no incluíamos a los recicladores. No estaba de acuerdo con la ley del plástico si no incluíamos a las municipalidades. Eso no estaba en la ley, y esos son temas que nosotros, y el que habla, propuso explícitamente, porque muchas veces hay que ver a dónde están las malas costumbres y decidirnos a buscar enganchar esos cables que están listos para ser usados. El industrial que se le den las bolsas, que se le dé el plástico, le da lo mismo comprar resina o comprar el plástico. Al que le den papel, le da lo mismo importar la pulpa que utilizar la pulpa que ya se haya usado acá. Tenemos que comenzar a trabajar y a concentrarnos en que podemos generar un entorno mucho más amigable, mucho más sano, mucho más limpio, y en general nuestra calidad de vida mejorarla de manera ostensible. Por eso yo felicito a mi colega por haber generado esta mesa de trabajo y llegar a la conclusión que tenemos que comenzar a trabajar y pensar por qué no damos ese paso para colaborar entre todos. El caso que les hablaba del transporte público interprovincial. ¿Por qué no podemos, por qué tenemos que llenar de basura las carreteras? Subimos a Huaraz, por donde nos vayamos en las carreteras, subimos por Nazca para arriba hacia Ayacucho, igualito, todo lleno de papeles, todo lleno de basura. ¿Por qué? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y yo creo que el gobierno solo va a poder trabajar si nosotros lo ayudamos. El ciudadano es parte del gobierno, el gobierno no lo es todo. Y cuanto más trabajemos nosotros, mejor va a tener que trabajar el gobierno, y los funcionarios van a sentirse acompañados a poder desarrollar de una manera más efectiva la labor. El reto es interesante, importante, y lo más importante es en beneficio de la nación, en beneficio de todos. Por lo tanto, esta mesa agradece muchísimo la participación de todos sus participantes, y invitamos a nuestros distinguidos asistentes a pasar a un coffee break. Gracias. Saludamos también al doctor moderador, al doctor Julio Barrera Eguavil, secretario técnico del despacho del
de la Comisión de Producción MIPE y Cooperativas, y también tiene una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Queremos invitar también a la señorita Pamela Morote Cornejo, está presente, presidenta de Central MIPE del Perú. Igualmente invitamos al señor Elvis Argüelles Loaiza, fundador de Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC, empresa prestadora de servicios de gestión de residuos sólidos urbanos. Al mismo tiempo, invitamos al señor Kenny Eduardo Heredia García, gerente de gestión ambiental de la Municipalidad de Trujillo. Invitamos al señor abogado Ulises Bejarano Arteaga, director ejecutivo de la Curtiembre Trujillo. Saludamos la presencia de Omar Thomas Duncan Kisic, representante del Colegio de la Cámara de Comercio de Lima. Y por último, el señor abogado Julio Cuadros Rossi, representante del Ministerio de Salud y DIGESA. El señor Ulises Bejarano Arteaga, director ejecutivo de la Curtiembre Trujillo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bloque 3. Tema: resultado de la implementación de la estrategia de economía circular en el sistema de manejo de residuos sólidos urbanos en relación al medio ambiente y a la salud poblacional, experiencias similares en otros países. Para esta oportunidad tenemos el honor de dar la palabra al expositor, señor economista Javier Enrique Dávila Quevedo, viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción. Señor, disculpe usted, viceministro, quiero decir que el señor viceministro es economista de la Universidad de Lima, con especialización en política de desarrollo, articulación productiva, innovación y planeamiento estratégico, con vasta experiencia en investigación y análisis económicos en temas de políticas industriales, competitividad, articulación productiva e innovación, así como la docencia realizada en universidades e institutos del país, con labor del diario Gestión. En el cargo actual, como dijimos anteriormente, es viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción. Sus palabras, viceministro. Tiene el uso de la palabra el economista Javier Dávila Quevedo, viceministro de MIPE e Industria, al cual le agradecemos, por favor. Tiene el uso de la palabra. Ya, buenas tardes con todos. Agradecer al congresista Ángel Neira y a su despacho por la oportunidad de compartir un tema que, como se está viendo en el transcurso de mañana, es de suma importancia para el país, y es el momento en que todos comencemos a trabajar de manera articulada en acciones que generen o que impulsen mejoras para la producción y, por tanto, mejoras para el bienestar de todos los peruanos. Justamente parte de la exposición que voy a hacer ya son temas que se han estado hablando desde la mañana, pero trato de vincular justamente la construcción de esta estrategia nacional que se estuvo conversando un poco en el panel anterior. Siguiente.
El contenido, básicamente, voy a tocar seis temas de manera puntual: la economía circular y la industria, los beneficios para el ambiente, los principales desafíos para la economía circular, acciones que venimos trabajando desde Produce, el trabajo articulado que venimos haciendo entre Produce y el Ministerio del Ambiente, y algunas experiencias internacionales de países que ya vienen avanzando en este tema. Siguiente. La economía circular, como ya se debe haber mencionado en la mañana, es un modelo de gestión que busca mejorar la productividad y competitividad en las industrias. Es un cambio en el paradigma de producción, que en la actualidad es lineal, vale decir, con compartimentos estancos, cada uno dentro de su proceso, y ahora se propone una vinculación circular en la cual todos los actores intervienen, desde los productores hasta los consumidores, pasando por las diferentes instancias de gobierno, de tal manera que todas están vinculadas unas a otras, justamente impulsando una mayor eficiencia en el manejo de los recursos. Acordémonos, ¿no?, que cuando definimos economía, la definición más sencilla de economía es la ciencia que administra la escasez. ¿Por qué? Porque los recursos son finalmente escasos. Y algo tan sencillo como nuestro tiempo es limitado. O sea, nuestra jornada día a día es limitada. Las 24 horas a muchos de nosotros nos quedan cortas para la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer para resolver esto en cierta forma? Administrar de manera eficiente este tiempo. Igual ocurre en todas las diversas actividades que nosotros tenemos. Lo que se está mirando ahora con la economía circular es justamente vincular esa escasez de recursos con la eficiencia, de tal manera que logremos una mayor productividad en la economía en su conjunto y, por tanto, al final del día, un mayor bienestar para todos los que intervenamos. ¿Qué hace la economía circular? Incorpora residuos en sus procesos productivos, reduciendo los costos de producción y la creación de nuevos mercados con nuevos negocios. O sea, mercados como el reciclaje, que hace 20 o 30 años no eran muy desarrollados, ahora en el mundo son factores o son unidades productivas sumamente importantes y que están generando espacios con alto nivel de rentabilidad. Reduce los costos de disposición final de los residuos, ya que estos se reinsertan a la cadena productiva. Comenzamos a reducir el impacto sobre el medio ambiente porque ya no entran, ¿no?, a los botaderos, sino se quedan dentro del mismo proceso productivo. Hace unos años, una empresa metalmecánica que tenía fundición dentro del cercado de Lima, cerca a los cementerios, tenía graves problemas con sus relaciones con la comunidad, porque obviamente la fundición generaba impactos, y no solamente en los aspectos del proceso de fundición, sino de las escorias o de los materiales suspendidos de metales que se iban quedando. Y ahí, ¿no?, a raíz de propuestas del equipo de trabajo que había en esa empresa, comenzaron a mirar que podían guardar esta escoria para evitar justamente la suspensión y que esté en el medio ambiente, que genere aspectos negativos. Y se dieron cuenta que la gran cantidad de esta escoria, estos pequeños residuos metálicos que habían, generaban la posibilidad de reintroducirlos al proceso productivo. Al final de un año de trabajo, su reducción de costos fue alrededor del 15%, por la sola reutilización de estos residuos. Esos son cosas o conceptos vinculados a la economía circular, cómo comenzamos a reaprovechar cosas que en su momento pensábamos que no eran posibles. Promueve la innovación a partir de diseño de productos que en la etapa de postconsumo faciliten su posterior valorización, y contribuye al objetivo de desarrollo sostenible número 9, que es mejorar o lograr una industria e innovación de infraestructura mucho más eficiente. Siguiente. ¿Qué genera, no, la economía circular? Una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, disminución de la extracción de materia prima, que normalmente proviene de la naturaleza o son combinaciones
que se generan en el laboratorio, pero que tienen un impacto sobre el medio ambiente. Aumenta el tiempo de vida útil de los rellenos unitarios, porque obviamente se descompresa, se tiene menos presión sobre los rellenos sanitarios y tienen un mayor nivel de duración, pues solamente se ponen ahí residuos normalmente orgánicos. Y en general reduce la presión sobre el medio ambiente. Vale decir que el concepto de economía circular nos permite a todos, no solamente a las empresas, sino también a nosotros consumidores e individuos, a reconciliarnos con el medio ambiente, ¿no? Desde la aparición del hombre siempre ha habido impacto sobre el medio ambiente, y cada vez conforme se va dando el desarrollo productivo, ese impacto tiene siendo mayor, pero es responsabilidad de todos, no solamente de las empresas y del desarrollo de las empresas, porque además, como bien se anotó en el panel anterior, dejar de consumir plástico, que es una alternativa, nos generaría ir consumiendo, por ejemplo, derivados de la madera, y la madera genera deforestación, y así sucesivamente. Entonces tenemos que comenzar a mirar qué hacemos para ser mucho más eficientes y reconciliarnos con el medio ambiente. Siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos? Primero, promover el desarrollo de un mercado de acondicionamiento de residuos para su valorización. Entonces ahí tenemos que buscar mejoras tecnológicas, mejor infraestructura, tenemos que buscar justamente espacios para reciclaje que sean eficientes, que sean modernos, que nos permita facilidad y mejores condiciones de venta para los recicladores, capacitaciones técnicas. O sea, el reciclador debe ser visto ya como una posibilidad de empleo, no como una posibilidad de subsistencia y mal vista por la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que ir, pero para eso tenemos que irles dando ciertas certificaciones, calificaciones, preparación, y que entiendan que el trabajo de reciclaje termina siendo una actividad emprendedora que puede tener y debe tener todos los cánones de formalidad, de gestión empresarial y desarrollo que permita justamente a los que realizan esta actividad mejores condiciones de vida. Buscar financiamiento para justamente generar esta cadena de valor. Por otro lado, fortalecer el marco normativo, los instrumentos de políticas que impulsen justamente la competitividad y productividad. Por ejemplo, buscar una estrategia nacional de economía circular en la industria. Estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente una hoja de ruta que nos permite justamente dar esos primeros pasos que probablemente nos permita construir en el mediano plazo una estrategia nacional que tiene que ser participativa con todos los actores. Medidas en sectores especiales como los plásticos para que este tránsito que se debe dar a partir de la ley recientemente publicada, la ley 30884, pueda ser bien implementada, generar normas técnicas, que nos permita el aprovechamiento de las materias primas, secundarias, o sea, la reutilización. Tienen que estar normadas de acuerdo a los estándares que se pueden aplicar, En la discusión, por ejemplo, de la ley de plástico, mucho se decía, que se debería ir hacia niveles importantes de reutilización o de utilización de materia prima de plástico de segundo uso en niveles que no se soportaba la tecnología. No todo tiene un límite por el momento, entonces hay que mirar esas cosas, hacer las cosas bien y no imponer, sino incentivar. Yo creo que esa es una diferencia importante. Otro elemento son los acuerdos de producción limpia, que no es otra cosa que las empresas de manera voluntaria comienzan a adoptar buenas prácticas para el reciclaje, la reutilización, la reparación, que son los principios básicos que tiene la economía circular. Desarrollar mecanismos para promover el principio de responsabilidad extendida del productor. Ese es otro elemento que es sumamente importante, que le permite justamente dar un mayor nivel de vida útil a los productos que se producen. De esa manera podemos alcanzar mayor crecimiento. Siguiente. ¿Qué venimos haciendo? Nos hago una actividad que ya se mencionó, son los foros de economía circular. En septiembre se hizo uno en Lima, a finales de año otro en Arequipa, y este año vamos a seguir haciendo actividades que justamente nos permitan introducir el concepto, incentivar y motivar
a las empresas y a la ciudadanía a tomar conciencia de lo importante que es trabajar de manera articulada en un aspecto tan importante para nuestra vida, ¿no? Ya no solamente un tema de producción, es un tema de sostenibilidad en el territorio, que es sumamente importante. Siguiente. Ya se mencionó, con el Ministerio del Ambiente firmamos el primer acuerdo de producción limpia con Coca-Cola, y es el primer acuerdo que firma Coca-Cola en América Latina. O sea, no es solamente nuestro primer acuerdo, sino para Coca-Cola también era sumamente importante porque ningún otro país de la región lo había hecho, y ese es un paso significativo e importante, y esa es una de las rutas que tenemos que trabajar. Desde el gobierno, ¿no? El presidente Martín Vizcarra nos pide justamente trabajar articuladamente, primero entre las diferentes instancias del Ejecutivo, entre los ministerios, pero luego entre las diferentes instancias del gobierno nacional, subnacional, y también vincularnos y articular acciones concretas con el sector privado, de tal manera que vayamos generando un círculo virtuoso de hacer cosas que nos permitan, de cara al bicentenario, lograr un crecimiento, lograr una nueva cara a nuestro país. Siguiente. Nosotros en el Ministerio de Producción tenemos una agencia de innovación que nos permite justamente apoyar a través de fondos concursables con un conjunto de actividades. Y ahí en ese aspecto estamos facilitando a través de estos fondos concursables a que las empresas en diferentes modelos, incluso emprendedores, presenten diferentes proyectos. Y ahí es donde se han logrado, ¿no?, proyectos vinculados a tratamiento de efluentes, proyectos que la revaloración de los residuos, cómo se reutilizan los residuos y cómo se pueden generar nuevos productos a partir de eso, y productos y servicios asimilables a la industria verde y a la eco-innovación. Son trabajos que venimos haciendo, no son líneas únicas que se están haciendo, pero es parte del apoyo que nosotros trabajamos, porque ese es hacia donde está yendo la economía, y esos son los apoyos que tenemos que brindar. Siguiente. Y estamos trabajando de manera voluntaria con las contribuciones determinadas a nivel nacional, que esa es parte de los compromisos que hacemos por el Protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali, y ahí estamos trabajando con el sector cementos fundamentalmente para reducir su nivel de emisiones y de mitigación al cambio climático. Adelante. Ahora, ¿qué venimos haciendo con el MINAM? El Ministerio del Ambiente hemos comenzado a trabajar de manera conjunta para justamente buscar, en primer lugar, una hoja de ruta nacional de economía circular para que podamos ir impulsando esta actividad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los enfoques que estamos teniendo? Producción industrial sostenible, que es importante. En segundo lugar, consumo sostenible. En tercer lugar, gestión de residuos sólidos. En cuarto lugar, mercados para materias primas secundarias. Este es un trabajo vital, porque si no se logra un mercado secundario de materias primas, todo lo anterior no tiene mucho sentido. O sea, podemos lograr que hayan todos esos aspectos funcionando, pero si no hay un mercado para ello, no va a funcionar nada. Estamos trabajando, el mercado existe, pero estamos dándole un carácter mucho más formal, mucho más sostenible, mucho más técnico y profesional, de tal manera que la cadena de valor de un mercado de utilización de materias primas secundarias sea un mercado con valor, se pueda tener cada vez un mayor nivel de producción, un mayor nivel de rentabilidad, que ahora lamentablemente no lo tiene, pues está muy sumido en la informalidad, y hay muchas empresas formales que no tienen capacidad de comprar esos productos porque no hay una cadena de valor formal en este aspecto. En quinto lugar está el tema de medidas de incentivos, y finalmente todo lo que es innovación y financiamiento. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no?, desde el gobierno conjuntamente, porque no es una tarea de una sola institución, no es una tarea de un solo ministerio.
tenemos que trabajar conjuntamente, primero entre los ministerios responsables o corresponsables de la industria y el ambiente, para ver cómo podemos trabajar de la mano para lograr una industria sostenible, y en segundo lugar, trabajar luego con las instancias de gobierno subnacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, inclusive no solamente los provinciales, sino también los distritales, para incorporarlos a ese tema, pasando de manera importante el trabajo con los empresarios, que son los que finalmente tienen que articular y vincularse a esta estrategia. Siguiente. Esto no es nuevo en el mundo, se está comenzando a dar y tenemos que ir avanzando en ese aspecto. Entonces, tenemos que ir mirando qué hacemos. En el plano de los países del Asia-Pacífico ya se vienen dando iniciativas en materia de economía circular, no como una estrategia todavía, no como una hoja de ruta, pero con acciones concretas. Por ejemplo, en Colombia, en su Plan Nacional de Desarrollo, pone como elemento central el crecimiento verde que requiere de la economía circular como piensa importante. ¿Con qué objeto? De mejorar la competitividad del país. En segundo lugar, considera que las bases de la economía circular colombiana se definen en las 9 R's: repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. O sea, son todos los aspectos que nos permitan justamente darle más vida útil a lo que producimos, a lo que consumimos, que no sea orgánico. La Estrategia Nacional Colombiana enfatiza 6 líneas de acción representadas en 6 ciclos: materiales y productos industriales, materiales de envases y empaques, optimización de aprovechamiento de biomasa, ciclo del agua, fuentes de aprovechamiento de energía, gestión de materiales en centros urbanos, comunicación y cultura ciudadana. Ese es un aspecto sumamente importante, porque si es que no involucramos a la ciudadanía, a nosotros como agentes de consumo y de preocupación por el preservar el medio ambiente, no vamos a avanzar. Si es que no tenemos una cultura de reciclaje y pensamos, ya se han dado en los paneles anteriores son unos ejemplos, y botamos las bolsas plástico, las cáscaras de frutas por la ventana de los autos, no solamente en la carretera, sino en toda la ciudad. Es común ver cómo alguien baja la ventanilla de su carro y bota algo, ¿no? Y eso está mal. Botar cosas al mar, ¿no? Porque es el mejor lugar para que se puedan desaparecer las cosas, también hace daño, ¿no? Va minorando nuestra biomasa de peces y va generando afectaciones. Entonces tenemos que tomar conciencia, ¿no? Y este es un trabajo que tenemos que hacerlos todos, ¿no? Y pensar como ciudadanos, no solamente pensar que ese es un tema de la empresa o de la industria, es un tema de todos, y todos tenemos que contribuir a tener los cuidados, cada uno con las responsabilidades y los niveles de responsabilidad necesarios. Y finalmente, ¿no? Ya se vienen dando, como le dije, en el Asia-Pacífico algunas acciones concretas. Por ejemplo, aparte de Colombia, en México, también derivado de su plan de desarrollo, el gobierno federal oficializó el programa especial de producción y consumo sustentable, que promueve la adopción de patrones que reduzcan la dependencia de recursos naturales, la generación de emisiones y residuos, e impulsen el reciclaje y reuso de materiales, haciendo sustentables las cadenas productivas. Claramente, en los planes de desarrollo que tienen los diferentes países, estamos viendo que se incorpora la visión de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si seguimos sin tomar acciones concretas de remediación, de control, de evitar la contaminación de parte de todos, vamos a ir camino a generar mayor depredación, mayor imposibilidad de utilizar recursos naturales, lo que nos afecta finalmente a todos. En Chile, igual, en su Plan Nacional de Consumo y Producción Sustentable, constituye un marco de actividades consensuadas y relevantes para implementar el programa nacional, y así permite fortalecer el compromiso que tiene Chile con un crecimiento verde y una economía circular. Como vemos, la economía en el mundo está migrando a esta visión de economía circular, que no es otra cosa que reordenarnos, y como le dije al principio, reconciliarnos con el medio ambiente.
si es que nosotros no comenzamos ya a preservar el medio ambiente, el futuro cercano va a ser bastante malo. Pero esto no es una responsabilidad única, ni del gobierno en sus diferentes instancias, ni de las empresas en sus diferentes niveles, ni los ciudadanos como consumidores. Es de todos, es una corresponsabilidad de todos, y es momento de comenzar a trabajar de manera conjunta para cambiar esta visión de modelo de desarrollo productivo que nos genere, por un lado, crecimiento, que es importante porque nos va a dar empleo, nos va a dar bienestar, y cuidar el medio ambiente, que nos da sostenibilidad y también nos da fundamentalmente bienestar. Esa es la manera que estamos trabajando desde el gobierno, de la mano con el Ministerio del Ambiente en un principio, y de ahí vamos a ir incorporando conforme vayamos definiendo los conceptos y las tareas a hacer con las diferentes instancias de gobierno, con el sector privado y con los consumidores. Muchas gracias.